Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy toca a las armas. Somos de Vallecas y vamos a ganar. Pues sí, hoy vamos a hablar de fútbol. Ya tenéis un podcast sobre un partido de fútbol, porque tenéis otro sobre el Rayo Vallecano, pero voy a hablar sobre un partido que fui, pero bueno, como en el podcast sobre el Rayo Vallecano tampoco me centraba mucho en mis experiencias en el fútbol, pues hoy me voy a centrar en mis experiencias en un partido que fui hace poco, que por cierto no... Bueno, esto hace poco, según cuando, porque probablemente se publique, lo más probable es que esto se publique en junio. Entonces, el partido fue en abril, o sea, hace poco relativamente, pero el espacio-tiempo de los podcasts, pues es así, pero bueno. Pero más que el partido, que el resultado y tal, que si no, no tendría gracia, yo os vengo a contar mi experiencia, cómo me lo pasé, comparando con otras veces que he estado en el estadio del Rayo Vallecano. Yo actualmente no soy abonado del Rayo Vallecano, pero yo muchos años lo he sido. Lo he sido en segunda B, en segunda, luego subimos a primera, luego volvimos luego bajamos, volvimos a subir. El Rayo suele ser, normalmente es un equipo que, a ver, si está muchos años en primera, ojalá, pero normalmente es un equipo que está en primera y luego de vez en cuando baja, luego está 2 o 3 añitos en segunda, luego sube. Y bueno, lo que pasó hace casi 20 años, lo que pasó hace 20 años o así, que el Rayo bajó a segunda y luego bajó el año siguiente a segunda B, y estuvimos ahí en segunda B unos 4 o 5 años hasta que le costó ahí al Rayito subir a segunda, que fue un poco un infierno esa estancia en segunda B, que daría solo esa estancia de segunda B en el Rayo Vallecano, daría para un podcast. Pues os voy a hablar del Rayo Vallecano, del masculino, porque del Rayo femenino os haré algún día un programa especial. Para mí es mi sección favorita del Rayo, vale que el Rayo masculino y tal, el estadio y tal, y ciertas cosas, pero el Rayo femenino, los momentos que he vivido yo con él, en desplazamientos, en viajes, en la ciudad deportiva, algún día os haré un podcast, porque es que es un equipo, vamos, que ha marcado, que ahora están muy horas bajas, pero ha marcado prácticamente mi vida. Pues el Rayo... Que fui con un amigo a este partido, porque yo, como os he dicho, antiguamente tenía abono, pero ahora no tengo, por vicisitudes de la vida. Yo me lo sacaba una vez, otra vez, me lo sacaba, pero llegaba un momento que, ¿por qué no me lo sacaba? Porque ya me empezaba a gustar menos el fútbol, una serie también de políticas del Rayo Vallecano, que, por ejemplo... Una de las cosas que hizo que no me sacara el abono es que te hicieran pagar el abono femenino aparte. Y no porque yo no quisiera apoyar al fútbol femenino. Porque yo luego me compré ¿qué hice? Que le di la vuelta a la situación y le dije, sí, hacéis esto, pues que sepáis que me voy a sacar el abono del fútbol femenino, pero el de masculino no. O sea, salieron perdiendo, pero bueno... Porque lo que querían hacer es ese extra, pero ese extra no era que las jugadoras y todo el personal que está en torno al fútbol femenino tuviera mejores condiciones, no, eso era para que Martín Presa se llevaba dinero a su bolsillo y así está denostado la sección de fútbol femenino. Pero bueno, nos vamos al fútbol masculino, a este partido de Español Rayo Vallecano, que fue en la parte de Arroyo Olivar, para que conozcáis un poquito el estadio del Rayo Vallecano, que por cierto, un estadio que ya tiene más años que la tara, como se suele decir, y es que me hace gracia porque hace como unos 10 años o algo así más, se cambió el nombre porque tenía el estadio de Teresa Rivero, porque era la presidenta del Rayo Vallecano en la época de los Ruiz Mateos, lo cambiaron el nombre y una de las peticiones de nombre era Nuevo Estadio de Vallecas, o sea, Nuevo Estadio de Vallecas, que el estadio tiene 40 o 50 años y está en un estado que se cae prácticamente. O sea, es de grisa. Imaginaos que el Bernabéu, no el reformado, o el Camp Nou. Por cierto, un saludo a Josete, si me está escuchando. Viva el Barça, visca el Barça y a ver si ganan muchas Champions, que el Madrid ya tiene de demasiar. Pues digamos que el estadio del Rayo Vallecano tiene como dos zonas de entrar. Aunque una de las gradas esté en la calle Payaso Fofó, tú nunca entras por la calle Payaso Fofó. Que entras por la avenida de Albufera, que muchos incluso que no seáis de Vallecas os sonará, o de fuera de Madrid, que es una avenida bastante grande, o por el Arroyo de Olivar, son como las dos entradas que hay. Si quieres entrar tienes en la zona que se llama El Fondo,
no digo fondo sur o fondo norte porque es que en el Rayo Vallecano solo hay un fondo, ¿sabes? Porque donde está la otra portería hay un muro, o sea, no hay no hay grada ni nada, o sea, hay un muro y ya se acaba el estadio, entonces solo hay un fondo en este estadio del Rayo Vallecano, entonces donde me he puesto yo, y es donde en mi época tuve el abono, luego me he ido cambiando de un lado para otro, pero donde he tenido el abono muchas fases de mi vida, ha sido en la época en Arroyo del Olivar, Arribota del Todo, pues ahí tiene una vista bastante buena. Y bueno, es un estadio que, a ver, lo bonito, y por eso os comento anécdotas y cositas, lo bonito que tiene entrar a un estadio de fútbol es que un estadio de fútbol tiene cosas, y más el Rayo Vallecano, que no tienen otros, porque es un poco analógico, un poco de tal seguridad. O sea, yo he entrado en conciertos, en estadios de fútbol, por ejemplo en el Metropolitano, en otros sitios, y tú puedes entrar con un paraguas, y más si está lloviendo, porque no hay ningún problema, pero en el Rayo Vallecano piensas que se lo vas a tirar. También, si yo me pongo en Arroyo de Olivar, Arribota del Todo, para llegar con el paraguas y darle a un jugador, es que ya si le doy me tendrían que dar un premio olímpico o algo, porque tendría ya mérito, me tendría que ser atleta de lanzamiento de martillo o algo de eso, porque tendría mérito, pero es que yo me ha pasado muchas veces, a veces la seguridad, y la última vez hay que decirlo que el trato ha sido muy bueno, pero hay veces que el trato, yo entiendo que su trabajo y tal, que están cansados de que tanta gente y tal, que hay veces que encima hay gente que no les hace caso a las cosas que le dices, pero pasa como tú que vas con toda la buena predisposición, que te cachean, te van viendo si llevas algo. A mí me pasó que, y esto lo puedo prometer, en un partido del Rayo Vallecano no me dejaban entrar con la bandera, y dices, ¿qué bandera llevaba este? ¿Y la del Águila de España o la de la Tercera o la de la Segunda República? Tercera República, estamos trabajando en ello, como decía Hernán, pero ¿alguna bandera de estas políticas o tal? No, pues llevaba la bandera del Rayo Vallecano, pero en vez de poner EGVM, pues ponía ADRV. Entonces, al ver las letras, uno de seguridad que sabía lo del Rayo, lo mismo que yo sé de elementos químicos, o sea, absolutamente nada, que, a ver, no tampoco te digo que te sepas toda la historia del Rayo Vallecano, pero que ya que trabajas en un sitio y eres seguridad, tienes que saber los escudos y que ha tenido a lo largo de su historia el Rayo Vallecano, sus camisetas, sus cosas, para si alguien te entra, que no, es que a mí lo que me pasó es que no me dejaron entrar con esa bandera. Y me decían, no, es que esto incita al odio. Y yo, ¿cómo? A ver, si la bandera fuera del Madrid, del Barça o de otro equipo, puedes entender que si yo me pongo en medio de toda la afición del Rayo con una bandera del Barça, y más no jugando el Barça, no jugando el Rayo contra otro equipo, pues voy a provocar. Pero si yo voy al estadio del Rayo Vallecano con una bandera del Rayo Vallecano, lo que pasa es que la confusión era que las letras, antiguamente el Rayo era ADRV, luego se cambió a RVM, pero esa era la confusión, como había otras letras distintas, pues pensaban que era otra cosa, entonces que podía incitar al odio, no sé. Al final yo me peleé con el de seguridad, no en literal, porque literal si me pego a tortas tengo todas las de perder, pero me pegué con el de seguridad y digo, vale, yo te dejo la entrada, pero con una condición, llama al jefe de seguridad, me la dejáis en un cuartito, o que me la deje alguien, que me deis la palabra, me la anotéis, que me habéis guardado la bandera y os hacéis responsables, porque es que encima algo, y claro, yo dije, es que esto, estoy por llamar a la policía y que vean ellos si es legal o no prohibir esto, pero digo, no quiero tener polémica, quiero entrar el fútbol tranquilamente y ya está, pero por favor guardadme la bandera y no me la perdáis. Luego yo en otros partidos he entrado con la bandera y no había absolutamente ningún problema, pero es cuando pones a gente que no tiene ni puñetera idea, es como si tú pones a alguien en una feria de videojuegos y entra uno con la bandera o con una pancarta de Final Fantasy VII y te dice que incitas a la violencia por llevar una espada ahí súper grande, que si vas a matar a alguien, y dices, pero si esto es un cosplay de Closer de Final Fantasy. Entonces, ese sentido no entiendo muchas veces las medidas de seguridad de los campos de fútbol, que sí, que hay mucho cafre, mucho que la lía, pero a veces pagamos los que más con buena actitud y nos tratan peor. Yo recuerdo una vez que
que me dijo, ay, pero el tapón, no sé cuánto, el famoso tapón de las botellas que te hacen quitarlo, una cosa súper absurda, y más hoy en día que los tapones van pegados a la botella, o sea, es que yo no entiendo una cosa, hay unas normas de seguridad tan absurdas en los campos de fútbol. Yo, por ejemplo, en un teatro nunca me han cacheado el bolso o la mochila, lo que llevase, y en un teatro yo me he puesto en primera fila y imaginaos si yo fuera con un ladrillo y se lo tirara a un actor de la obra, porque me cae mal por lo que sea, pero no entiendo que del fútbol, y por eso muchas veces hace que, por ejemplo, yo me haya desenganchado tanto del fútbol, que yo iba a muchos estadios, iba en vivo, porque detalles como este y que te traten como si fueras un delincuente, pues está un poco feo, ¿no? Pagando tu entrada y todo, que no suele ser barata, pues está un poquito feo. Luego subiendo las escaleras, este año, en este partido no visité los baños, pero también os digo, los baños del Rayo Vallecano, que he ido unas cuantas veces. Por favor, si vais alguna vez, tener cuidado, seguridad, llevaos papel, llevaos cleaners, 3 o 4 paquetes, porque no suele haber papel higiénico en los baños. Y luego el agua, por favor, no se os ocurra beberte ese agua que sale del grifo. Lavaros las manos como mucho. Jabón no hay. Jabón no hay en el baño del Rayo Vallecano. Jabón, como mucho. Antiguamente había los dispensadores, pero siempre estaban vacíos. Pero es que los baños es como un cuarto de terror. Entras en otra dimensión y dicen, madre mía, digo que aquí han venido alguna vez un inspector de sanidad cuando se inauguró el estadio en los años 60-70, y si eso vino una vez, dijo, venga, tira para adelante, y ya hay hasta cucarachas que ya me he hecho amigo. Hacía unos años que no iba al estadio y digo, hombre, mi cucaracha, mi amiga Paco, ¿qué tal te va la vida? Pues aquí estamos, me dio la cucaracha, aquí vamos, no cambiará mucho la vida, ahí siguen las mismas. Pues en estado de higiene y salubridad, pues la verdad que la cosa es bastante preocupante. Pero bueno, va subiendo las escaleras, como os he dicho, era Ribota del Todo, pero yo antiguamente me ponía a Ribota del Todo y luego me quedaba arriba. Aquí nos pusimos un poquito bajando hacia abajo, no abajo del todo, pero casi, llegando a la zona que estás casi abajo del todo, de esa grada superior. Y bueno, se ve bastante bien el fútbol. Yo en los sitios que he estado a lo largo de mi vida, que he estado en el fondo, he estado en el lateral izquierdo, lateral derecho, arriba del todo, pues la verdad que el sitio de Arribota del Todo siempre me ha gustado muchísimo, porque el tema del campo de fútbol, cómo se ve, a ver, tiene lo otro, yo he estado varias veces en la otra zona y se veía un poquito más cerca al fútbol, veías a los liniers, que yo me acuerdo cuando salía a calentar esos liniers, esos árbitros, yo era de esas personas que iba al campo de fútbol pues 40-50 minutos antes de que empezara. Cuando había las puertas estaba yo esperando ahí como loco, me entraba al campo, y cuando me calentaban los jugadores y los árbitros, que yo era de esas personas que animaba a los árbitros entrenando, decía, venga ese árbitro, vamos dando palmas y todo, porque creo que el cuerpo arbitral pues tiene su mérito y tal. Pues me lo pasaba pipa ahí entrando antes al fútbol. Y bueno, y una de las cosas que, a ver, yo en el último partido se animaba, pero no tanto, pero una de las cosas enérgicas del fútbol y del Rayo Vallecano sobre todo, y ha sido de las cosas porque siempre me ha gustado, es el animar en el campo de fútbol, animar una afición como un equipo de fútbol. Anótate eso, Real Madrid, que yo he ido al Real Madrid alguna vez, al Santiago Bernabéu, y una vez me regañaron por gritar y por animar. O sea, me gritaron por gritar y animar y decían, silencio, que no escucho. Y yo pensé, pero que ¿cómo que no escucha, señora? Que esto no es el cine ni el teatro. Y lo que se suele decir del público come pipas, pues la gente es que no anima, cada vez hay más aficiones. ¿Qué pasa esto? Yo recuerdo en el estadio del Getafe que se escuchaba más a la afición del Rayo Vallecano, que éramos 500 o 1000 contra la del Getafe, que era la mayoritaria, y te decías, pero bueno, esta gente está muda, tal, ¿por qué no habla absolutamente nada, ni anima ni tal? Pues lo que mola a la afición del Rayo Vallecano es los cánticos de animar y tal. Ya digo que en este partido los bucaneros tenían para un podcast aparte, las cosas a lo largo de la historia, vivencias que he tenido yo con los bucaneros. Yo diría que el 90% son todas buenas, o sea, tal, pero alguna cosilla también habría ahí que contar. Pero bueno, son los que animan, son los ultras del Rayo Vallecano.
ultras de izquierdas, pero como digo yo, los ultras no deberían de existir, porque todo lo que sea ultras de un lado a otro, pues si hay un ultra de izquierdas, pues va a haber ultra de derecha, se van a pegar uno con la otro, y eso quiere decir que todo lo que sea violencia, pues mejor quitarlo de los campos de fútbol. Pero bueno, bastante animado la gente. A la verdad que el resultado de este partido, que es anecdótico, nos metieron 4 goles, fue un 0-4 y bueno, se lo pasa uno bastante bien ahí animando con otro. A ver, yo he ido a partidos de fútbol del Rayo Vallecano y alguna vez haré podcast fuera, pero es que he ido a partidos que me lo he pasado muy bien y la propia afición. Yo recuerdo, y para cerrar casi el podcast de hoy, de este partido del Rayo Vallecano contra el Español, me lo pasé bastante bien. Pues eso, animando un poquito, te lo pasas bien. Pues yo recuerdo un partido del Rayo Vallecano contra la Real Sociedad, penúltimo partido de Liga. Y recuerdo, no fue el penúltimo partido de Liga, me estoy liando porque yo he estado en 4 partidos en Anoeta y fue un partido que todavía quedaban bastantes jornadas. Fue en la época en que estaba José Ramón Sandoval, de entrenador del Rayo Vallecano, y me acuerdo porque en ese partido fuimos con la Peña Busuno, que es una peña del Rayo Vallecano, pues fuimos a ver ese partido del Rayo Vallecano en Anoeta. Y era la época que el Rayo Vallecano iba bastante bien, o sea, iba muy bien. Luego perdió prácticamente todos los partidos hasta el último, que lo ganó y se salvó con el famoso tamudazo, gol de Tamudo. Pues en ese partido en Anoeta yo recuerdo que cuando llegamos la gente ya nos recibió bastante bien. Venga, tenéis que ganar, no sé o sea, la afición de Real Sociedad dando ánimos, tal. Esto pasó también en otro partido que el Rayo Vallecano se jugaba el no bajar, más claramente que en este que os estoy diciendo, que en el otro que os he dicho, yo salí del partido del Rayo Vallecano que perdimos, nos metí un palizo en la Real Sociedad, y recuerdo gente de la Real Sociedad, me acuerdo un señor que yo no conocía absolutamente de nada, y un señor que al salir, y esto no os preocupéis porque el podcast va a ser explícito, pero que al salir me dio un abrazo y me dijo: me cago en la puta, os tenéis que salvar, se tiene que salvar el Rayo, no sé cuánto, y yo quedando flipando, o sea, con ese comentario me quedé diciendo, madre mía. Y en otro partido contra la Real Sociedad nos pasó que las propias gente de la Real Sociedad nos decía: tenéis que ganar, venga, que... porque la Real Sociedad no se jugaba ya prácticamente nada, y el Rayo Vallecano, si ganaba ese partido, pues tenía la permanencia muy en el bolsillo, no al 100%, pero tenía muy en el bolsillo. Spoiler, perdimos, luego perdimos el siguiente partido y bajamos a segunda. Pero bueno, eso, como diríamos, es otra historia. Pero os dejo este partido del Rayo Vallecano, estas anécdotas, mis anécdotas en partido del Rayo Vallecano, tanto fuera como dentro, como en la Ciudad Deportiva de otros sitios, daría para muchos podcasts, y haré de vez en cuando alguno, porque bueno, es una cosa esa positiva a veces de fútbol, pero tiene muchas otras negativas, que por eso me ha hecho quizás que deje de seguir el fútbol de forma activa y solo vaya de vez en cuando y como en la lejanía a verlo. Así que espero que os haya gustado, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.